Excelente. Pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass junto con Santiago Salom, en el que vamos a estar hablando sobre cómo crear el hábito de mindfulness. Mi nombre es Héctor, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial, Santiago Salom. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Héctor. Como decía recién, antes de que empecemos, es un placer charlar con vos. Siempre me voy contento de estas conversaciones. Gracias, Santiago. Muy bien, pues les platico un poquito sobre Santiago. Es realmente un honor tenerlo aquí en esta sesión. Santiago es cofundador de superhábitos.com, que es una comunidad de emprendedores con más de 100,000 integrantes. Es host en el show de Superhábitos, podcast que llegó al número uno en iTunes en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y 4 países más en la categoría de entrepreneurship, así como en el puesto número uno en Spotify Argentina, en la categoría de negocios y tecnología. Su podcast llegó a ser número uno de negocios en iTunes Argentina y fue elegido por la revista Entrepreneur y TickBeat como uno de los 10 mejores podcasts para emprendedores. En su camino, y esto es realmente impresionante, para aprender todo para ser más productivo, Santiago llegó a leer 127 libros en nada más un año y probando sus límites físicos llegó a correr 60 kilómetros seguidos, casi una maratón y media. Pasa su tiempo libre haciendo artes marciales, descubriendo nueva música y compartiendo las ideas que encuentra en sus investigaciones. Me gustaría preguntarte, Santiago, ¿de dónde nació tu interés en esta área de hábitos? ¿Qué fue lo que te trajo a todo esto? Creo que un deseo de superar y encontrar algo diferente. Creo que los hábitos en sí no eran tanto el fin que estaba buscando, sino un medio. Bien, de repente cuando era muy chico, me crucé con las ideas que son ideas que uno puede querer o no querer, de El Secreto, que es un DVD sobre visualización y cosas así. Pero lo que sembró en mí ese DVD o esas ideas fue, podés desear más de lo normal, ¿bien? Y entonces una vez que pensé, puedes desear más de lo normal, pensé, bueno, ok, yo quiero conseguir más, quiero tener una vida diferente, no quiero caer en la rutina, en la carrera de las ratas muchas veces que se habla. Mirando a mi alrededor, buscando adultos, porque todo eso pasó cuando yo estaba en mi adolescencia, buscando adultos, empecé a encontrar que había muchas personas que no habían conseguido lo que querían. Y yo digo, bueno, si ellos no consiguieron, yo tengo que encontrar una manera diferente de hacerlo. Leyendo en eso me crucé el libro de Stephen Covey de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que es un libro que si tuviera que quemar todos los libros del mundo menos uno, yo dejaría ese. Este es el nivel de recomendación que tengo para ese libro. Muy bien. Me crucé la idea de los 7 hábitos y Stephen Covey dentro de ese libro habla mucho respecto de cómo nosotros somos en realidad lo que hacemos diariamente, ¿no? Que es algo totalmente contrario a la visión que existe de las películas, ¿no? Donde de repente están las cosas mal y de repente tenemos una acción súper extraordinaria que nos pasa a otro nivel rápidamente. En realidad nosotros nos construimos todos los días mediante pequeñas acciones. Y esa idea me cautivó mucho porque yo en esa época entrenaba bastante también. Y dije, ok, esto es como el gimnasio, pero para todo. Esa fue mi lógica muy básica y medio tonta. Pero si yo puedo todos los días leer un poco, si yo puedo todos los días avanzar en las pequeñas cosas que hago, eventualmente puedo llegar a tener resultados extraordinarios, como con una especie de efecto compuesto. Entonces, todo eso me llevó a la productividad, a una serie de libros sobre esos temas y el resto lo vamos a ir charlando probablemente. Muy bien, muy bien. Empezamos hablando sobre diferentes aspectos de crear el hábito de mindfulness. Ahora, Santiago, yo creo que el 90, quizás el 100% de las personas que están participando y que van a ver después la grabación de esta sesión ya conocen de los beneficios de mindfulness. Entonces, no tenemos que explicar todo esto. Esto es más bien para contar con más recursos, más ideas y técnicas que ayuden a mantener el buen hábito de practicar regularmente, ¿no? Y me gustaría que empecemos hablando sobre qué puedes hacer o cómo empezar un nuevo hábito, ¿no? Y en particular sugeriría que nos enfoquemos en la meditación, que como sabes es la base
de la práctica de mindfulness. Algo que yo enfatizo mucho en mis cursos y en mis talleres es la importancia de empezar con un periodo de tiempo de meditación muy pequeño, ¿no? Que se sienta fácil, que se sienta accesible. Y, por ejemplo, hay otro enfoque que es similar a lo que yo enseño, que es el enfoque de reducción de estrés basado en mindfulness. Y te dicen, antes de inscribirte al curso, te tienes que comprometer a practicar 40 minutos diarios, así, a fuerzas, ¿no? Y entiendo la lógica, pero desde mi punto de vista, 40 minutos, sobre todo para un principiante, es mucho tiempo, ¿no? Y con las vidas tan complicadas que todos llevamos, pues no todo mundo puede dedicarle esa cantidad de tiempo. Entonces, yo lo que sugiero siempre es, empieza con 10 minutos, ¿no? Que es menos del 1% del tiempo que tenemos al día. Y 10 minutos es fácil de cumplirlo, ¿no? Entonces se vuelve algo con lo cual podemos empezar poquito a poquito, que no se sienta pesado, ¿no? Y gradualmente irle subiendo e ir incrementando esa cantidad, pero cuando la persona, cuando te sientas cómodo o cómoda de subirle, en lugar de tratar de empezar luego con 30, 40 minutos y dejarlo de hacer un mes después o 2 meses después, porque se vuelve muy pesado o no te dio tiempo, etcétera. Entonces, además de esta recomendación, o no sé si tengas otras recomendaciones que le ayudan a la gente que está empezando a meditar o que quiere crear el hábito de meditar regularmente, ¿no? Bueno, creo que es la recomendación principal. Vamos a ir por dos lados. Voy a empezar por lo que vos dijiste recién, que me parece que es absolutamente fundamental. Hay un libro que se llama El Camino del Kaizen. Voy a mencionar muchos libros, así que si quieren ir anotando, tengan la lapicerita a mano. Hay un libro que se llama El Camino del Kaizen, de Robert Maurer, creo que es el autor, que, o creo que la otra traducción es Mejora Continua. Creo que depende de España, Latinoamérica, cómo está traducido. Pero la idea de este es un psicólogo norteamericano que plantea lo siguiente: nuestro cerebro está de alguna manera cableado para evitar el cambio. Bien, nuestro cerebro busca evitar los grandes cambios porque representan de alguna manera problemas para nuestra supervivencia, lo representaban en algún momento de la historia. Entonces, siempre que se nos propone a nosotros un gran cambio, lo que genera nuestro cerebro es resistencia. Bien, por eso también hay que es un poco el desafío del mindfulness. Por eso también los hábitos funcionan tan bien, porque tu cerebro va a buscar el camino más corto, va a buscar el camino conocido, va a evitar lo que no conoce y que puede ser peligroso. Entonces, siempre que nosotros queremos cambiar un hábito en general, y se aplica de vuelta 100% a la meditación, que es por ahí la práctica central que relacionamos con el mindfulness, lo que vamos a querer hacer es empezar desde lo más pequeño que podamos. Y acá tengo mucha experiencia, porque voy a confesar que el hábito de la meditación me cuesta mucho. No es un hábito, no soy un natural de la meditación. Bien, y creo que eso hace que mis aportes sean más valiosos, porque si a ustedes les cuesta, sepan que yo pasé exactamente por lo mismo. Bien, cuando nosotros entonces queremos empezar a cambiar un hábito, siempre tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es la manera más simple en la cual yo puedo empezar este hábito? Priorizando, y escuchen, porque esto es bastante importante y no necesariamente intuitivo, priorizando el hábito por encima del rendimiento y los resultados. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, otra aplicación de esta idea del camino del Kaizen es, supongamos que ustedes quieren empezar a hacer ejercicio. ¿Y ustedes por qué? Porque obviamente quieren estar en forma, quieren cumplir con los 180 minutos semanales de actividad física que les dijo el cardiólogo que tienen que cumplir. Bien. Yo les propondría, empiezan caminando o corriendo, si pueden, 50 metros. Bien, 50 metros, ¿no? Se ponen las zapatillas, corren 50 metros, buenísimo, cumplí, me vuelvo a la casa, me cambio y sigo con mi día. Bien. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿qué resistencia genera esta idea normalmente? Y es, yo con 50 metros no voy a conseguir lo que quiero. Y es verdad. Es decir, si yo le diría a ustedes, empiecen meditando, no voy a decir esto obviamente, pero sigan el consejo de Héctor, ¿no? Pero empiecen meditando 1 minuto. Bien, iba a decir, si ustedes meditan 1 minuto, va a ser mejor que nada, pero definitivamente no es lo que deberíamos apuntar. Sin embargo, lo que estamos haciendo es priorizar el hecho de que el hábito se vaya formando, bien, y que se vaya manteniendo a lo largo del tiempo. Porque si bien en el corto plazo el resultado no va a estar ahí, si ustedes van aumentando, eventualmente van a adquirir el hábito, que es lo que genuinamente importa. Porque si el hábito está ahí,
en el lapso de 1 año, 2 años, 3 años, las cosas van a funcionar. Y esa es gran parte del poder de los hábitos. Si yo hago un hábito que me ahorra 1 minuto por día, suena como nada, pero si yo me doy cuenta que son 7 minutos por día, eventualmente son 7 por 52 minutos al año. Si me ahorro 15 minutos por día, eventualmente tengo una semana más de vacaciones en el año. Bien, y ese es el poder de la meditación. Si ustedes empiezan ahora muy chiquito, bien, no van a poder meditar 40 minutos como dice Héctor, pero si eso hace que ustedes se mantengan más ahí, los resultados van a ser fundamentales. Entonces, mi consejo es, número uno, lo que dice Héctor, empiecen muy chiquito, no se exijan, no es tan mal. Y otra cosa que la digo yo desde mi experiencia no profesional con la meditación, está bien que le salga mal, entre comillas, ¿no? O sea, de hecho, cuando yo empecé a meditar, una de los prejuicios que tenía, después por suerte Héctor me lo aclaró, fue de que yo tenía que no distraerme. No tiene que pasar, está absolutamente mal. Y de repente, ok, no está mal que te distraigas, va a suceder. Lo que pasa es qué haces vos con eso. Entonces, hábito número uno o consejo número uno para desarrollar el hábito de la meditación. Voy a ir con tres consejos. Bien, si Héctor me permite. Está muy bien, Uno, sí. empezar de a poco. Bien. Dos, entendamos cómo funcionan los hábitos. De vuelta, muchas veces, quiero formar un hábito, pero ¿cómo funciona un hábito? Bien, para que ustedes tengan una idea, generalmente los hábitos se componen de 3 elementos básicos. Los 3 elementos básicos de los hábitos son disparador, conducta y recompensa. Todo hábito tiene esa estructura. Bien, un disparador de un hábito es cualquier cosa que me dispare a hacer una acción. Voy a ir a algo súper directo. Suena mi alarma, es un disparador. La conducta es me levanto. Bien, la recompensa va a ser siempre como algo que mi cerebro busca y que le hace pensar, ok, esto está bueno, esto es algo que quiero seguir haciendo. Vamos a un ejemplo de un hábito que no es, pero que sigue siendo un hábito, porque siempre pensamos, los hábitos son buenos. ¿Los hábitos son buenos o no? Ese es el tema, pueden ser positivos o negativos. Disparador. Me gritaron en el negocio o mi jefe me retó. Conducta, me como un chocolate. Recompensa, químicos en mi cerebro que me hacen sentir mejor. Bien, fíjense, eso es un hábito también. No es necesariamente un hábito positivo, pero sigue siendo un hábito. Muchas veces cuando queremos cambiar un hábito, lo primero que tenemos que hacer es pensar cuáles van a ser estos 3 elementos, porque si uno de esos 3 elementos no está, eventualmente nos podemos meter en problemas, porque cuando el disparador cambie, de repente el hábito no va a estar ahí. Entonces, ustedes tienen que pensar, yo quiero hacer mi hábito de meditar. ¿Cuál va a ser la conducta? La conducta va a ser lo que Héctor les dijo a ustedes, meditar 10 minutos. Bien, a mí personalmente, y esto es un consejo de vuelta 100% personal, me sirvió mucho más empezar meditando con guía que tratar de hacerlo solo. Bien, a mí me sirvió mucho más, me pareció más fácil, mucho más ameno. El scan corporal que hizo, por ejemplo, Héctor recién está buenísimo. Mucho más sencillo. Entonces, conducta, voy a hacer una meditación, ¿qué meditación voy a hacer? O qué programa de meditación voy a seguir, eso, clave ahí. El disparador, fundamental. ¿Cuándo voy a meditar? ¿Qué va a pasar que me va a decir a mí es momento de meditar? Y esto puede ser, por ejemplo, una actividad previa en la mañana. Por ejemplo, me voy a lavar los dientes y de ahí voy a meditar 10 minutos. O voy a terminar de hacer ejercicio y de ahí voy a meditar 10 minutos. De vuelta, puede ser cualquiera que a ustedes les guste. Si quieren, después, Héctor, nos podemos meter en tema de rituales de la mañana, que es una muy buena forma de encadenar hábitos, pero no importa el que eligen, tienen que ustedes saber cuál es. Bien, ¿cuál va a ser ese disparador? Y por último, el tercer aspecto es la recompensa. Bien, ahora, nuestro cerebro, por cómo funcionan los hábitos, nuestro cerebro siempre va a buscar la forma más directa de conseguir satisfacción o la forma más directa de sobrevivir y etcétera. En ese sentido, cuando nosotros ponemos al final de un hábito algo que está bueno, algo que nuestro cerebro reconoce como positivo, es más probable que ese hábito se termine grabando en nuestro circuito y que a medida que pasa el tiempo sea más fácil mantenerlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, muchas veces con los hábitos, cuando alguien esté empezando un hábito, por ejemplo, de organizarse a la mañana, nosotros le decimos al final, ponete una recompensa al final, que vos diseñes. Por ejemplo, nosotros los argentinos nos encanta tomar mate. Entonces digo, puede ser un café, ¿por qué no? Vamos con el café. Disparador, por ejemplo, me lavo la cara, conducta, hago mi organización de la mañana, recompensa, me puedo tomar mi café que me gusta. O puedo dedicarle 5 minutos a compartir con mi pareja, si eso es lo que yo disfruto, etc. Entonces, el tercer consejo es ese. Y ahora va la tercera parte de mi consejo sobre los hábitos. Igual podemos profundizar sobre cualquiera de estas cosas. Mi tercer consejo sería el siguiente. Tengan previstos los
tengan previstos, lo voy a decir de una manera medio como grandilocuente y vamos a bajar a qué significa. Tengan protocolos para las eventualidades que puedan suceder con el hábito. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando desarrollamos un hábito, de repente nos decimos, voy a meditar a la mañana, ¿no? ¿Cuándo voy a meditar? Después del almuerzo en el trabajo, me voy a ir a la oficina y voy a meditar. Bien, entonces un día lo hago, buenísimo. Día 2 lo hago, buenísimo. Día 3 estoy ahí y pasa alguien y me dice, che, Santi, ¿podrías pasarme tal cosa? Me interrumpe la meditación. O me sonó mi celular, ok. O de repente no llegué con el tiempo y tuve una reunión antes y tuve que dejarlo. Y si vamos perdiendo los hábitos sistemáticamente por estas eventualidades, el hábito desaparece y no nos sirve. Entonces, lo que queremos hacer es, antes de empezar con el hábito, pensar, ¿qué puede pasar que haga que yo no cumple con este hábito? Pasa mucho con el ejercicio incluso, ¿no? Voy a hacer ejercicio cuando vuelvo del trabajo, pero volvemos cansados, o volvemos con poco tiempo, o nuestros hijos nos están pidiendo algo. Bueno, ¿qué voy a hacer en cada uno de esos escenarios? Tenerlo previamente pensado hace que cuando suceda sea menos probable que dejemos del hábito de lado. Y si ustedes hay un hábito y no lo hacen 3 días seguidos, ese hábito está como en alarma roja, ¿bien? Es como, ok, necesitamos prestar atención. Y si ya están haciendo el hábito, lo que pueden hacer es anotar cuando no lo hice, ¿por qué no lo hice? Bien, y empezar a estar más presente de alguna manera respecto de cuáles son los motivos por los cuales yo no estoy pudiendo cumplir con ese hábito, para después, obviamente, rediseñar mi hábito de una manera. Quizás tenés que cambiar el horario en el que haces el hábito. Quizás decir, no, mira, la verdad es que lo traté de hacer a la mañana, pero siempre me quedo dormido. Ok, quizás tenemos que empezar por el hábito de levantarte temprano y después ese. O quizás siempre a la oficina y me distraen. No sé. Lo importante es que, uno, lo hagan chiquito, dos, lo estructuren de una manera que ustedes puedan mantener y tres, tengan en cuenta las posibles eventualidades que se metan en el camino de ustedes y el hábito de meditar. Muy bien, muchas gracias, Santi. Y evidentemente hay muchos puntos aquí sobre los cuales podemos profundizar y aprovecho para mencionarles, si tienen preguntas, si les surgen dudas, si hay algo que quieran comentar, pueden ponerlo en el área de chat y los voy a estar checando. Yo creo que a lo mejor las reservamos las preguntas para el final, pero si hay algún comentario, pregunta que sienta, lo mencionaré durante esta sesión, ¿sale? Y regresando a lo que estábamos hablando, entonces, de empezar chiquito, creo que es fundamental. Y pues mencionabas ok, a lo mejor empezar con 1 minuto, y creo que es muy buena idea, ¿no? Pero que ese minuto, a lo mejor el primer día, ok, 1 minuto, el segundo día, 2 minutos, y así. Y en 10 días, ya llegaste a ese mínimo que estoy recomendando, ¿no? Em, entonces, en esos 10 días, pues, ya llegaste a esa cantidad de tiempo y no se te hizo pesado, incluso a lo mejor meditas 1 minuto y pues se va tan rápido que decides meditar otro más, ¿no? Y entonces rápidamente empiezas a llegar a esa cantidad de tiempo. Y algo también importante y que va muy de la mano con lo que mencionaba Mati, es que si bien, sobre todo en los primeros 6 meses, año de práctica, recomiendo unos 10 minutitos diarios como la base de esta práctica. Cuando tienes días muy, muy pesados, muy difíciles, de que hubo una emergencia o que tienes muchísimo trabajo, en esos días, por lo menos asegurarte de meditar 1 minuto, ¿no? Porque sobre todo al principio, en esa etapa de principiantes, la consistencia es más importante que la duración, porque es lo que te permite crear ese hábito, ¿no? Y que después lo sigas haciendo por los beneficios y el cambio tan bonito y positivo que notas en ti cuando meditas, ¿verdad? Pero al principio es más difícil. Entonces, en esos días muy álgidos y difíciles, por lo menos 1 minutito, ¿no? Y de esa forma, por lo menos sigues meditando y puedes encontrar 1 minuto en el día más pesado, aunque sea justo antes de irte a dormir. Por lo menos, no sé, te pones a seguir la respiración 10 veces y ya con eso tienes 1 minuto de práctica, ¿no? Algo que mencionaste también, Santi, y va de la mano con el siguiente punto que quería que platicáramos, es sobre
los disparadores, la acción y la recompensa. Y en ese sentido, quería que habláramos sobre cómo crear el hábito de la forma más fácil. Y ya tocaste ese punto, que es incorporarlo dentro de la rutina, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a levantarme, me lavo la cara, me preparo un café y después medito, entonces ya no tengo que cambiar todo lo que estoy haciendo, sino nada más incorporo la meditación dentro de lo que estoy haciendo y se vuelve mucho más fácil y como que mi cerebro ya está programado y es muchísimo más fácil entonces incorporar la rutina o incorporar la meditación dentro de la rutina, ¿no? Sí, es fundamental. De hecho, lo que queremos hacer es siempre aprovechar, en la medida que sea posible, porque a veces necesitamos repensar un hábito completamente, pero siempre que podamos aprovechar un hábito que ya está ahí para encadenar otro, es mejor. Así De es. hecho, nosotros utilizamos mucho el concepto que nosotros nos dimos a llamar encadenamiento de hábitos. Bien, un encadenamiento de hábitos es cuando un hábito resulta ser disparador del otro, básicamente. Entonces, lo interesante de eso es que si vos, o sea, porque les voy a vender la idea del encadenamiento de hábitos. La idea del encadenamiento de hábitos es que si vos tenés un hábito que ya es positivo, incorporar otro desde cero puede ser muy difícil, ¿bien? Porque tenés que encontrar el espacio, los disparadores tienen que ser muy llamativos. Si yo, Ujú. por ejemplo, estoy en medio de trabajo y quiero incorporar el hábito de a mitad del trabajo, ponerme a meditar, y es complicado, voy a tener que poner una alarma, a veces se me va a pasar, etcétera. Pero si yo ya tengo un hábito, por ejemplo, levantarme y organizar mi agenda, y de repente digo, cuando organizo mi agenda, hago la meditación a continuación, es muchísimo más fácil que incorpore ese hábito. Y lo que podemos hacer después es construir toda una serie de hábitos que vayan uno atrás del otro. De Así es. hecho, claro, los rituales de mañana que nosotros hablamos es generalmente asegurarte de que empiezas el día de la mejor manera, incorporando actividades que te pongan en ese estado. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo medio rápido de mi ritual de la mañana, pero yo me levanto a la mañana, le doy de comer a los perros. A partir de ahí me siento, hago mi control de hábitos, que es un gran hábito del cual podemos hablar también. Hago mi control de hábitos, leo mi misión personal, veo mi visión personal, escribo 3 cosas por las cuales estoy agradecido. Hago meditación, completo mi diario. A partir de ahí hago mi control de los gastos del día anterior. Luego tengo una especie de preguntas sobre cómo comí, cómo me sentí, qué puntaje le pondría el día, etcétera. A partir de ahí organizo mi día y después leo 45 minutos. Ujú. Bien. Y eso lo hago generalmente de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Y después 8 de la mañana es como que tu día ya está ganado. Ya está. O sea, no sé qué va a pasar después de las 8 de la mañana, pero mi día va a estar muy bien. Y si vos quisieras incorporar todos esos hábitos que suenan como muchos ahora, a ustedes que quizás no tienen el ritual, cuando vos lo armás dentro de un ritual es mucho, mucho más fácil. Lo puedes hacer en mucho menos tiempo. Ujú. Entonces, lo que dice Héctor es absolutamente clave. Si ustedes ya tienen algo que hacen siempre, y lo tienen, porque la mayor parte de las cosas que hacemos son hábitos, uno piensa, hábito es tomar agua, meditar, hacer ejercicio. Hábito es todo lo que ustedes hacen. Cuando ustedes van en el auto y alguien les cruza el auto, bueno, el carro, y ustedes les cruzan el carro, ¿ustedes qué hacen? Se asustan, se enojan, le gritan. Esos son hábitos también. Entonces los hábitos ya están ahí. Lo que tenemos que hacer es identificarlos y buscar cuáles son los que nos sirven más para lo que queremos. Entonces, como decía Héctor, si ustedes, por ejemplo, siempre se levantan, se toman un café y después van a hacer otra cosa, bueno, quizás el hábito del post-café les puede servir, o se lavan la cara, bueno, el hábito de meterlo ahí puede hacer la gran diferencia entre que ustedes lo mantengan o no. Tiene que ser fácil, eso es algo que también es importante decir, está medio implícito en lo que venimos hablando con Héctor, pero no tiene por qué ser difícil. Uno piensa, hay más mérito si es más difícil. No hay más mérito si es más difícil. Nada de mérito. Bien, el mérito está en cumplirlo y mantenernos en el tiempo meditando y mantener el hábito. Y como dice Héctor, una vez que nosotros empezamos a meditar, podemos ponerle una recompensa al final que sea artificial, entre comillas, como tener un rato para tomarnos un café o lo que sea, pero con el tiempo se va a ir generando sola el hecho de que el hábito en sí va a empezar a ser la recompensa, porque vamos a empezar a decir, ok, cada vez que medito mi día es mejor, cada vez que medito reacciono mejor a las cosas que me pasan el día a día, entonces no vamos a necesitar más ese pedazo de chocolate al final, ese ratito charlando, sino simplemente vamos a meditar porque tenemos ganas de hacerlo. Así es. Muchas gracias. Muy bien, Santi. En ese sentido, quería preguntar tu opinión. Em, He leído mucho de la gente que escribe sobre hábitos,
sobre la importancia de hacer un cierto hábito a la misma hora, ¿no? Y ciertamente tiene una serie de beneficios porque pues te ayuda a crear el hábito, pero como tú bien sabes, a veces no es tan fácil mantenerlo. Si, por ejemplo, alguien tiene un bebé que está llorando toda la noche, igual y no me puedo levantar en la mañana con el suficiente tiempo para meditar, o pasa algo y a lo mejor mi horario está constantemente variando, estoy teniendo demasiado trabajo y puedo a lo mejor encontrar que funciona mejor meditar a veces en la mañana y a veces en la noche, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, o lo que hago muchas veces es recomendarle a la gente, ponte a meditar a la hora que te quede mejor, no necesariamente en la mañana, que es pues obviamente muy recomendable, muy bueno, pero hazlo cuando a ti te quede mejor. Ahora, ¿tú cómo verías esto desde un punto de vista de una creación de hábito? Creo que el tema es el siguiente. Volvamos a la estructura básica. Disparador, conducta, recompensa. Uh Bien. -huh. Yo dije disparador, no dije horario. Y eso es lo Oh, importante. uh -huh. Bien. O sea, sé que vos lo entendés, pero estoy haciendo como la Claro. reaclaración. Sí, sí, muy bien. El, entonces, hay disparadores que son horarios. Hay disparadores que es una alarma en un horario con el cual yo hago un hábito. Pero puede haber disparadores físicos, por ejemplo. Y les voy a contar una historia que es muy, muy cercana a mi corazón y es de mi hermano, que es mi socio. Cuando nosotros empezamos a leer los 7 hábitos, el primer hábito que Stephen Covey te propone desarrollar es el hábito de la proactividad, que es un hábito muy relacionado al mindfulness. Y él define la proactividad como el espacio que existe entre el estímulo y la respuesta, que es una idea que saca de Viktor Frankl. Entonces dice, ok, tenemos el estímulo y tenemos la respuesta. En ese espacio entre que pasa algo y nosotros reaccionamos, está nuestra proactividad, es la capacidad de reimaginar lo que está pasando, de ser autoconscientes y pensar una respuesta diferente a lo que hay enfrente de nosotros. No somos, de alguna manera, voy a decirlo, animalitos que reaccionan a lo que les hacen. Ok, viene alguien, me insulta. Yo no reacciono insultándolo. Ese espacio en el cual yo freno es la proactividad. Yo freno y digo, okay, ¿qué está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Qué cosa diferente puedo imaginar hacer a partir de todo lo que está sucediendo? Claro. El tema es que cuando empezamos a desarrollar el hábito de la proactividad, mi hermano se dio cuenta de que tenía dificultades con eso. Le costaba desarrollar ese hábito de la proactividad, ¿no? Como de frenar un segundo y decir, ok, vamos a hacer otra cosa. Uh-huh. Entonces desarrolló un disparador que era una pulsera. Creo que sí es pulsera también allá, ¿no es cierto? Una pulsera de... Una pulsera. Sí. Uh-huh. Básicamente, como que él tenía una pulsera que él tocaba genuinamente, como un hábito que él tenía, de tocar una pulsera que tenía ahí. Es como que jugaba con la pulsera, como a veces yo juego mucho con el anillo, por ejemplo. Okay. Tengo el hábito de agarrarme el anillo acá. Okay. Entonces, lo que él hizo es, cada vez que se tocaba la pulsera, se hacía una serie de preguntas respecto de, ¿estoy siendo proactivo, por ejemplo? Entonces desarrolló un hábito a partir de ese disparador, que es un objeto físico. Y entonces vos podés tener disparadores, incluso si vos querés desarrollar, por ejemplo, el hábito de tomar agua, podés tener una botella de agua que vos ves físicamente, y si ves la botella, vos pensás, tengo que tomar agua. Claro. Y el disparador está ahí. Y con el tema de la meditación es verdad. Yo creo que cuando nosotros pensamos en hábitos, siempre tenemos que pensar hábitos que sean lo más a prueba de balas posible, porque las rutinas son complejas. Es como pensar, voy a hacer mi organización semanal y voy a determinar qué voy a hacer cada hora de acá hasta el viernes. Imposible. Tu día, 1000 cosas inesperadas van a pasar en tu rutina y es normal y es natural y hay que convivir en paz con eso. Entonces, si vos decís, no puedo asegurar mi hábito, siempre tengo que tener los protocolos, que es lo que hablamos antes, en términos de si ya tengo un disparador y ese disparador no está, lo puedo cambiar. Por ejemplo, me voy de viaje y yo tengo el disparador de que cuando me siento en una silla, siempre medito o tomo 3 minutos para respirar, por ejemplo. Ok, no tengo la silla porque estoy de viaje. Bueno, ¿cómo voy a hacer este hábito? ¿Cómo este hábito va a funcionar cuando yo esté fuera de mi casa? Y siempre tienes que pensarlo así. Entonces, lo que vos decís, Héctor, me parece que es la clave. Ustedes tienen que pensar, ¿tiene sentido en mi situación pensar un hábito en base a un horario? Que quizás sí, porque si mira, no, la verdad que yo siempre trabajo igual y no sé, no tengo hijos, no es un, no sé, yo me levanto a la hora que quiero, lo que sea. Si eso le funciona, está bien, pero si no pueden pensar otros disparadores. Porque además, ustedes piensen, estamos hablando de la meditación, pero hay otros hábitos del mindfulness, como por ejemplo, estar presente. Estoy lavando los platos, estoy ahí lavando los platos y de repente digo, bueno, ¿cómo me siento ahora? Eso es un hábito también. Cuando pasa algo, me pregunto cómo me siento, conducta, recompensa, siento una gratitud por mi situación. Entonces,
El consejo es, si ustedes ven que sistemáticamente están teniendo problemas para mantener un hábito, porque surgen cosas, porque no tienen horarios constantes, porque quizás tienen un hijo, que es un gran ejemplo, tienen que pensar, bueno, ¿a qué disparador puedo yo atar mi hábito que me traiga, o que cuando veo eso significa que debería meditar o debería dedicarle un ratito por lo menos a frenar en mi día y repensarlo? Creo que es una gran recomendación, porque les va a pasar, de vuelta, les va a pasar. Así es, así es. Excelente, gracias, Santi. Y creo que esto va también muy de la mano con lo siguiente que quería que, bueno, hoy ya lo hemos abordado, de cómo mantener el hábito de practicar, pero sin depender de fuerza de voluntad, ¿no? Porque eh, muchas veces, y creo que esto viene de la idea que vemos a veces en películas o leemos en libros, etcétera, de que yo puedo y me voy a esforzar y si soy muy diligente, ¿no? Entonces voy a poder mantener un hábito, pero se ha encontrado y es muy claro cómo cada uno de nosotros, por más obstinados o tercos que seamos, tenemos una cantidad limitada de fuerza de voluntad. Entonces, mantener el hábito por fuerza de voluntad no funciona. Es mucho mejor tratar de crear esos hábitos en la cuestión de mindfulness, de, por ejemplo, meditar regularmente con base a todo este contexto de ver disparador, conducta, recompensa, de verlo todo esto de una forma más inteligente, de incorporarlo a la rutina. Y en relación a todo esto y en relación a la recompensa, ya mencioné brevemente la importancia de reconocer cada vez que medito, ¿no? La diferencia que hace cuando meditamos, ¿no? Nadie al terminar de meditar dice, me siento peor por haber meditado, ¿verdad? Entonces, una recomendación y una forma de empezar de recompensarte por haber meditado es al terminar tu meditación, notar la diferencia que esa meditación te trajo, ¿no? Y a lo mejor la mente estaba muy activa y estaba como loca y estabas muy disperso, dispersa, pero gracias a esos 10 minutitos, entonces la mente está por lo menos un poquito más quieta, te sientes con más calma, mejor con menos ansiedad, con menos tensión, etcétera. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, el reconocer cada vez que meditas la diferencia que hace la meditación te ayuda a que eventualmente medites por lo bien que te sientes o lo mejor que te sientes después de meditar, ¿verdad? Pero aparte de esto, ¿tendrías alguna otra recomendación en términos de recompensas positivas, ¿no? Para alguien después de meditar, Santiago. Voy a, sí, voy a volver un poquito, si me permitís, a lo Sí, que claro. dijiste sobre la fuerza de voluntad, ¿bien? Y Ujú. no actuar sobre fuerza de voluntad. Uno de los libros, si quieren leerlo, que es más, uno de los mejores libros, a mi forma de ver, sobre hábitos, simplemente sobre hábitos, es un libro que se llama El poder de los hábitos, que nace de una charla de TED, que creo que se llama igual, se llama El poder de los hábitos. Creo que es de Charles Duhigg. No sé, Sí. búsquenlo, le va a aparecer muy Ujú. fácilmente en Google. Y una de las cosas divertidas de ese libro es que el autor planteó un experimento que hicieron con ratas, ¿bien? Entonces agarraban a las ratas y las ponían al principio de un laberinto, ¿no? Y entonces las ratas le decían, le ponían un queso al final y la rata, ¿no? Se ponía a dar vueltas y buscaba, venía, iba, venía, subía, bajaba, hasta que llegaba eventualmente al final del laberinto y se comía el queso. Y durante todo el proceso iban midiendo como la actividad cerebral de la rata para aprender sobre qué nivel de actividad tenía. El tema es que empezaron a hacer, y lo que empezaron a encontrar es que a medida que el experimento se repetía con el mismo lugar, digamos, el mismo laberinto, las ratas cada vez llegaban más rápido, ¿no? Cada vez llegaban de una manera mucho más eficiente a donde estaba el queso. Pero ¿cuál es la parte más divertida de eso? En la medida en la cual las ratas llegaban más rápido, tenían menos actividad cerebral. Llama la atención porque es totalmente intuitivo. Claro, vos pensarías como, ok, ahora piensan más, entonces van más rápidamente a donde quieren llegar. Sin embargo, lo que sucede era todo lo contrario. Cada vez pensaban menos, llegando a un punto en el cual las ratas tenían el mismo nivel de actividad cerebral que cuando estaban durmiendo. Mm. Prácticamente nada de actividad cerebral. Ujú. ¿Y cuál es la explicación detrás de eso? Justamente los hábitos. No sé, ustedes están, por ejemplo, hablando de no mindfulness, de todo lo contrario. Nos subimos al auto, arrancamos el auto y nos bajamos en el trabajo y no sabemos qué pasó en el medio.
Bien, no tenemos ni idea qué pasó, simplemente sabemos que nuestro cerebro fue andando en piloto automático. Ese es el poder de los hábitos, justamente. El poder de los hábitos es que cuando vos generás este circuito, vos no necesitas invertir tu fuerza de voluntad. ¿Y por qué hablo de fuerza de voluntad? Hay varios estudios, que es un poco lo que contaba Héctor, respecto de cómo tenemos una fatiga de fuerza de voluntad y una cantidad de fuerza de voluntad cotidiana que tenemos y que además varía de día a día, no es todos los días igual. Hay un estudio, por ejemplo, sobre la calidad de las decisiones de jueces a lo largo del día y se encontró que a medida que avanzando el día la calidad de decisiones cada vez menor. Es decir, mientras más cansado estoy, peores decisiones tomo. Entonces, sí, el hecho de que yo medite o no depende de que yo tenga la entereza mental de tomar la mejor decisión posible, no va a suceder. De hecho, y este es un principio para que se lo lleven y lo enmarquen en algún lado de su casa, sus sistemas tienen que ser mejores que ustedes, siempre. Sus sistemas siempre tienen que ser mejores que ustedes, porque si depende de que ustedes estén bien y estén de buen humor y que tengan energías, etcétera, no va a funcionar. Entonces, me parece muy, muy importante esto que dice Héctor. La clave de desarrollar hábitos es justamente de que yo invierto mi fuerza de voluntad en un hábito. Bien, le pongo pila. Una vez que es un hábito, lo que yo puedo hacer es simplemente esa fuerza de voluntad que ahora ya no estoy gastando porque la actividad continúa sin, la puedo reinvertir en otro hábito. Y después la reinvierto en otro hábito. Y eventualmente puedo hacer cosas que para una persona normal que está simplemente tratando de hacer lo mismo con fuerza de voluntad, le parece imposible. ¿Cómo puede ser que hagas todas estas cosas todos los días? Y es, no me toma esfuerzo, literalmente estoy haciendo más que vos, con menos esfuerzo porque hice el trabajo de desarrollar el hábito. Otra cosa que voy a decir, perdón Héctor, que tengo un lío en la entrevista. Está muy bien, adelante. Yo aquí feliz de que sigas y Okay. Compartiéndonos toda esta sabiduría. Ok, bueno, me alegro de que cualquier cosa me interrumpen. Y otro tema es, hace rato mencioné un hábito que es el hábito del control de hábitos. ¿Y por qué es importante? Porque la parte inicial de la pregunta era, o del comentario era sobre cómo mantener los hábitos en el tiempo. Bien. Y el hábito del control de hábitos es un hábito súper, súper simple. Consiste en lo siguiente. Consiste en tener una libretita, una aplicación, hay muchas aplicaciones de eso, un formulario online, en el cual yo controlo mis hábitos todos los días. Tan simple como eso. Por ejemplo, si yo tengo solo un hábito que es controlar mis hábitos, el hábito de controlar los hábitos es disparador, por ejemplo, me siento en mi escritorio, conducta, abro mi aplicación, tildo, sí controlé el hábito, dejo el celular y terminó mi hábito con alguna recompensa que yo decida. Bien. ¿Por qué es importante el hábito del control de hábitos? Porque la mayor parte del abandono de los hábitos no es voluntario. Esa es la cuestión. Es simplemente porque nos olvidamos. Y parece loco lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo que me olvido? Y sí, te olvidas. Es como cuando tenés tus resoluciones de principio de año, ¿no? Voy a empezar a hacer ejercicio. Día 1 lo hiciste, día 2 lo hiciste, día 3 te olvidaste, día 4 lo hiciste, día 5 quizás, día 6 medio que no, día 7 medio que no, día 8, y capaz que para el día 9 ni siquiera te acordás que estabas en el proceso de cambiar el hábito. Y con la meditación es igual. Si usted simplemente dice, voy a meditar y ponen cara de concentración, como ahora voy a estar muy concentrado en acordarme en meditar. ¿No? Y entonces estás a día 1, día 2, y eventualmente nos olvidamos que teníamos la iniciativa. ¿Cuántas veces le pasó quizás incluso con el hábito de meditar? De que se olvidaron de que estaban en el proceso de incorporarlo. Entonces, el control de hábitos es una herramienta de mindfulness. Acá se lo estoy vendiendo a Héctor también. Es una herramienta de mindfulness. ¿Por qué? Porque nos hace, con un hábito que toma muy poco tiempo, mi hermano Matías controla 130 hábitos por día. Y le toma 3 minutos. Solo 3 minutos. Porque hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Pero lo que hace es ponernos en conciencia de todas las cosas que estamos tratando de hacer, con un costo muy bajo. Entonces, si ustedes quieren mantener el hábito de la meditación, está bueno tener un hábito. Aparte, ustedes piensen, meditar 1 minuto es un hábito mucho más difícil de incorporar que hacer un control de hábitos, que literalmente te toma 5 segundos. Es súper fácil. Es súper, súper fácil de incorporar. Entonces, con ese hábito, ustedes todos los días se van a levantar y van a decir, a ver, ¿qué estaba tratando de hacer yo hoy? Ok, estoy tratando de meditar. ¿Medité ayer? No. ¿Por qué no medité ayer? Y ya está presente. Meditar volvió a aparecer en tu vida, que es lo que nosotros queremos que pase. Entonces, el hábito del control de hábitos es clave. Excelente, excelente. Y, perdón, adelante. Sí. Adelante. Ok. Bueno, y la segunda parte de la pregunta era sobre el tema de las recompensas. Bien. Sí. Hay toda una serie o sea, el mundo de las recompensas es súper interesante porque además hay muchos estudios al respecto. Nosotros tenemos algunas recompensas que son las más obvias. Por ejemplo, recompensa súper obvia.
comerte un pedazo de chocolate al final de hacer algo. Y me acuerdo que una vuelta sugerí esta recompensa y alguien me dijo, pero ¿qué pasa con la gente que tiene problemas con la alimentación? Y es, bueno, ok, si tienes un problema con la alimentación, no uses esa recompensa. Bien, no es para ofender a nadie, es una opción que ustedes tienen ahí. Puede ser eso, puede ser tomarte un café que te gusta, puede ser permitirte ver una serie que para vos te parece buena. Bien, estamos pensando en impulsos que son positivos para el cerebro, que van después del hábito. Esas son como las recompensas más básicas que ustedes pueden seguir. Generalmente, más estímulo para el cerebro es mejor, entre comillas. No es más saludable necesariamente, pero es mejor. Por eso, ver una serie puede ser un impulso positivo. Por eso, comer un chocolate puede ser algo positivo, por más de que nosotros pensemos que en el largo plazo no. Bien. El segundo tipo de recompensas que les recomiendo mucho es justamente la que dijo Héctor. Tener una recompensa autogenerada en cómo vos te sentís sobre algo que hiciste. Bien, tener un momento para analizar cómo me siento respecto a esta meditación que hice recién. ¿Cómo? Acá hay una pregunta de Adriana, la vamos a levantar. ¿Cómo me siento respecto de eso? ¿Estoy más contento? ¿Estoy más triste? O probablemente no voy a estar más triste, pero me estoy más tranquilo. Esa sería una mejor forma de decirlo. Estoy más tranquilo, estoy más consciente de lo que me está pasando. Bien, hacer ese pequeño momento es una recompensa en sí mismo. Son recompensas que vos te autogeneras conscientemente. Y el tercer tipo de, como para hacerlo más divertido, de recompensa que se pueden dar son recompensas, por un lado, sujetas al control de otras personas. Y eso puede ser, por ejemplo, que va muy de la mano de las consecuencias negativas. Eso también funciona. Por ejemplo, hay un término que se llama la aversión a la pérdida, que básicamente lo que plantea es que las personas tenemos más miedo a perder que deseo de ganar. Hay muchos estudios al respecto, pero básicamente si yo te ofrezco un riesgo 50-50 en el cual vos puedes perder algo, o sea, perder 100 o ganar 150, vos vas a preferir no perder 100. Siempre vas a tirarte para el lado que te evite perder lo que ya tenés. Así como siempre buscamos lo que ya conocemos. Entonces, como nosotros tenemos la aversión a la pérdida, muchas veces tener una consecuencia negativa de no hacer un hábito puede ser algo que funciona bastante bien. Una historia, que de hecho también hay una charla TED que habla sobre eso, es una persona que, y nosotros lo hemos probado y funciona, es cada vez que vos no cumplas con un hábito, tenés que donar una cantidad de dinero a una organización que odies, que detestes con toda. No sé, supongamos que vos sos un ambientalista, cada vez que no medite, voy a mandarle $10 a la Barrick Gold como donación voluntaria, ¿no? En la charla TED creo que el ejemplo que era el Ku Klux Klan, no sé, algo así como muy exagerado. Bien, pero la gracia es, nosotros vamos a evitar eso. Entonces, si nosotros tomamos eso, una consecuencia negativa, y al lado le ponemos hacernos responsables con otra persona, eso va a andar súper bien. ¿Qué sería ser responsable con una persona? Tener un amigo, una familiar, puede ser tu pareja, que vos le digas, necesito que me hagas responsable de mantener este hábito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo todos los días, por ejemplo, cada vez que termine de meditar, voy a mandar en este grupo de WhatsApp que generamos, que se va a llamar Mis Meditaciones, voy a mandar el ya medité. ¿Bien? Un mensaje que es ya medité. Si yo no te lo mando, vos me vas a aplicar a mí una consecuencia negativa por no haber hecho lo que te dije que iba a hacer. Está súper estudiado también que el hacernos responsables frente a un tercero hace que cumplamos mucho más con los hábitos. Y creo que esa es una idea maravillosa. Creo que voy a implementarlo con todos los estudiantes que he tenido. Me tienen que reportar diariamente que ya meditaron, o si no, me tienen que mandar un depósito de 100 pesos diarios. Ya con eso no tengo que preocuparme por el resto de mi vida. ¿Sale? Muchas gracias por esas recomendaciones. Creo que son muy buenas. En Más Presente, la aplicación de mindfulness que tengo, algo que también he incorporado como una forma de hacerlo más entretenido y de tener una cierta tipo de recompensa, es cada vez que la persona termina de meditar, te aparece una felicitación de, muy bien, ganaste 50 puntos, ¿no? Y esos puntos se van acumulando y puedes ver cómo vas subiendo de nivel, y todos empezamos en el nivel de pequeños saltamontes y luego subes al nivel de aprendiz, principiante, intermedio, pro, ninja, gurú, experto, etcétera, ¿no? Y puedes ganar medallas, puedes ver tu progreso con respecto a otras personas, y esta también es otra forma de recompensa, y lo que mencionas ahorita me gusta mucho, y voy a ver
de qué forma puedo incorporar alguna de las sugerencias que mencionas dentro de Más Presente, ¿no? Ahora, me gustaría que cambiemos un poquito de tema y después regresamos a las preguntas. Creo que hubo una pregunta sobre el control de hábitos que te hizo Adriana. Ujú. Es, ¿qué hacer cuando te caíste del tren, ¿no? Y dejaste de meditar regularmente, ¿no? Y esto desgraciadamente pasa frecuentemente, que la gente termina uno de mis cursos o uno de mis talleres, termina muy inspirada y dicen al final, no, pues yo voy a seguir practicando esto, me encanta, sé la importancia de esto para el resto de mi vida, pero por alguna u otra razón lo dejan de hacer, ¿no? A lo mejor por alguna enfermedad, eh, o porque perdieron la motivación, etcétera. Entonces, dos cosas que yo recomiendo en este sentido es, primero, recordar la intención que yo tenía para con la meditación, ¿no? ¿Qué es lo que me trajo a esto? Y a lo mejor para algunas personas es, pues quiero sentirme con menos estrés, o quiero estar más presente con mis hijos, o quiero mejorar mi salud y necesito más energía, o la ansiedad está teniendo un impacto en mi cuerpo y quiero reducir todo esto y quiero mejorarlo, o quiero ser un mejor emprendedor y necesito tener un mayor claridad y menos estrés en mí. Entonces, eso creo que ayuda a reencarrilarse otra vez, ¿no? Y el otro punto que creo que es importante, y esto es muy particular con respecto a la meditación, es reconocer y de hecho saber con anticipación que muchas veces es el perico en la cabeza el que nos desmotiva, ¿no? Ese perico es muy canijo, ¿no? Y se le ocurre una cantidad increíble de ideas y de excusas para decirte, no, 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 hoy no medites, hoy, hoy surge una nueva serie en Netflix y es muy importante que la veas el día de hoy. O estás cansado, vamos a ver videos de gatos en YouTube y ya con eso te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces, la mente es muy engañosa y es importante reconocer que la mente trata de hacer todo lo posible para que dejemos de lado esta práctica que es tan importante, ¿no? Entonces, saber que es el perico, no eres tú el que te va a tratar de meter la pata en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencias tendrías para la gente que pierde la motivación o que deja de practicar a la mitad del camino? Creo que el punto A no lo había pensado, o sea, es algo de esas cosas que por ahí son medio obvias para mí, pero está bueno decirlas. Siempre queremos saber por qué estamos desarrollando un hábito. Bien, uno de los principales errores que la gente cumple respecto a los hábitos es sumar hábitos porque están buenos. Voy a poner el están buenos entre comillas. Bien, ¿por qué eso está mal? No, yo digo, voy a incorporar el hábito de hacer ejercicio, Santi. ¿Por qué tiene de malo el hábito de hacer ejercicio? Y no tiene nada de malo. El problema, y es lo que nosotros tenemos que ser conscientes, es que todos los hábitos tienen un costo. Tanto cuando ya los tenemos, porque incluso si están automatizados, entre comillas, pues están hechos inconscientes, nos toman tiempo. En segunda instancia, no podemos desarrollar varios hábitos a la vez. Es muy difícil, es extremadamente difícil, no se lo recomiendo a nadie. Si están pensando, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a meditar, voy a empezar a hacer la dieta y además voy a sonreírle más a la gente, bueno, probablemente vas a fracasar en las cuatro. Entonces, lo que vos querés hacer siempre es empezar por un hábito y eso te pone en una situación donde hay un gran costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo de no estar haciendo otra cosa. Bien, yo por ejemplo estoy charlando con Héctor y mi costo de oportunidad es podría estar haciendo, no sé, otra charla, por ejemplo. Entonces yo tengo que decir, hablar con Héctor es más importante para mí que hacer otra cosa. Y siempre tenemos que tener en cuenta ese costo porque nuestro tiempo de vida es limitado. No vivimos para siempre. Siempre hay una limitación en las cosas que podemos llegar a hacer. Bien, o sea, hay una frase que dice, vos puedes hacer lo que sea, pero no puedes hacer todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Entonces, con la meditación, siempre que vamos a empezar a meditar, tenemos que no empezar a meditar simplemente porque, dicen que meditar está bueno.
tengo que pensar, ¿por qué quiero meditar? ¿Por qué este hábito es el hábito más importante que yo podría desarrollar ahora? Y hay muchísimas respuestas que Héctor dijo que ustedes ya conocen. Bajar el estrés, estar más presente, noto que se me pasan las cosas, siento que se me está yendo la vida. Me lo dice la gente, incluso puede pasar. Puede pasar de... El otro le estaba hablando en una entrevista a alguien que hablaba sobre la adicción al celular, por ejemplo. Y él decía, yo le pregunté, ¿cómo sabes que sos adicto al celular? Y él me dijo, cuando las personas a tu alrededor te lo empiezan a decir, es una señal de que por ahí estás ahí. Ok, la gente me está diciendo, che, te olvidas las cosas, che, no estás presente, te estoy hablando y no me estás escuchando. Bueno, sea cual sea el motivo por el cual empezamos a meditar, tenemos que tenerlo presente. Porque si no es claro, cuando la situación sea difícil, no vamos a tener de qué agarrarnos. ¿Por qué estoy haciendo esto en primera instancia? Y de repente, si no tengo una buena respuesta, cuando estoy cansado y estoy por ver Netflix, como dice Héctor, voy a ver Netflix, porque ver Netflix es mucho más atractivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener eso bien presente. Respecto a cómo volver a retomar el rumbo, voy a repetirme un poco y decir, riesgo número uno que ustedes van a tener, a mi forma de ver, es olvidarse de que están en el proceso de cambio. Que meditar desaparezca de su vida hasta que vuelvan a ver un mail de Héctor dentro de 6 meses y digan, ¿dónde estaba con esto de meditar? No, no necesita, no, o sea, eso es fundamental que no pase. Para eso, control de hábitos, clave. Necesitan que si no están meditando, se acuerden todos los días que no están meditando. Si necesitan un ancla que los traiga a el proceso de cambio. De hecho, con mi hermano grabamos en algún momento un podcast que era como cuáles son nuestros top 10 de hábitos. No, digo, ¿cuál es el top 10 de hábitos? Y en mi listado, los hábitos más importantes son los hábitos de conciencia. Yo los llamo hábitos de conciencia, en términos de, son hábitos que te hacen consciente de lo que está pasando. Es como el hábito de revisar qué está pasando a mi alrededor, cómo estoy con mis objetivos, cómo estoy avanzando con las distintas cosas que quiero lograr, cómo me siento. Bien, esos hábitos son los que hacen posibles todos los demás hábitos. Porque si yo de repente no tengo un hábito que me traiga qué tipo de cambio estoy haciendo, lo que va a pasar es que quizás me olvido de que estoy haciendo cambios en general y termino atrapado en la gran, estoy hace 20 años en esta oficina y no sé en qué momento me pasó y por qué sigo estando donde estoy. Entonces, mi consejo número uno sería tener algún ritual, puede ser el control de hábitos, puede ser cualquier ritual que a ustedes les guste, pero que sea un ritual diario, simple, que los traiga al hecho de estoy cambiando, estoy en un proceso de hacer las cosas diferentes. De hecho, muchos de los mejores hábitos no son hábitos por la conducta en sí, sino porque nos hacen pensar en algo. Esos son grandes hábitos. Por ejemplo, yo mencioné un hábito al pasar, que es el hábito de agradecer por 3 cosas que tenés. Que está estudiado de que personas que hacen ese hábito durante 20 días tienen un mejor score en felicidad después de eso. O sea, hay varios estudios al respecto. ¿Y qué es lo que hace ese hábito? Es hacerte una pregunta, como, ¿qué hubo de bueno en tu día? Que vos respondés con 3 cosas y te hace más feliz porque dices, ok, tengo esto, que por ahí estoy dando por sentado. Entonces, hábito uno, mantener el control de hábitos. Y una vez que llegas a eso, no deberíamos tener el problema de que no te acuerdes de que no estás meditando, que sería lo más grave, y tengo que preguntarnos, ok, ¿por qué no estoy meditando? ¿Por qué dejé de... Y ahí yo lo que haría sería 100%, me repito, volver a la estructura de los hábitos. ¿Qué es lo que hizo que este hábito no... Hay una forma más simple en la que puedo empezar este hábito. Que, de vuelta, quizás empecé con el ejercicio, pasa muchísimo, es lo más típico. Voy a empezar a hacer ejercicio porque no estoy en forma. Entonces voy a empezar a hacer la dieta, voy a correr 30 minutos el lunes, el martes voy a ir al gimnasio, el miércoles voy a jugar al fútbol y después voy a hacer... No lo voy a mantener. Entonces quizás fue más simple, tengo que empezar algo más simple. De vuelta, disparador, conducta, recompensa. Quizás la primera vez que diseñamos el hábito no lo hicimos tan exhaustivamente. Si no lo logramos mantener, significa que tengo que poner un poquito más de atención. Muy bien, muy bien. Esto me encanta porque además simplifica mucho las cosas, ¿no? Y como que te mantiene muy, ahora sí que muy presente, ¿no? Notando qué tan bien estás manteniendo un hábito o no. Y entonces la forma en cómo lo abordas, creo que esto lo hace muchísimo más fácil y accesible, ¿no? Y yo quisiera añadir un par de elementos que son muy particulares en términos de mindfulness y quizás se aplican para otros buenos hábitos, pero en relación a la meditación, por ejemplo, creo que 2 elementos que son muy útiles para mantener un buen hábito
es, en primer lugar, tener acceso a un maestro que te pueda apoyar, ¿no? Con el cual puedas recurrir si empiezas a tener problemas, un maestro con el cual te puedas profundizar en tu práctica. Y esto es fundamental porque la meditación, si bien, por ejemplo, hay meditaciones guiadas y más presente las ofrece, pues naturalmente eh, surgen dudas, vas profundizando, vas volviéndote más consciente. Entonces, el tener la posibilidad de que alguien te apoye, alguien que ya pasó por muchos años de experiencia y puede estar ahí para ti, creo que esto es fundamental. Y por otro lado, el ser parte de un grupo, de una comunidad que comparte ese mismo interés, que está practicando contigo, que está en este mismo camino de volverte más presente, más consciente, también es fundamental. Y en ese sentido, más presente, y ahorita se los voy a mostrar, es algo que incorpora, más presente, incluye sesiones en vivo, que son los miércoles a las 8 de la noche, hora la Ciudad de México, son cada semana. Ahí estoy yo para apoyar a la gente, y se ha formado un grupo de personas, es un grupo muy lindo, que es un grupo muy amigable, de mucho respeto, y hay gente que ha estado conmigo ya casi 3 años, ¿no? Y regularmente hay el comentario de cómo esta práctica les ha ayudado, cómo ha cambiado, y cómo les ha servido para mantener esa práctica constante. Entonces, creo que esto también es muy útil y se lo recomiendo mucho. Ahorita les voy a mostrar más presente para que lo puedan probar. Entonces, para que quede tiempo suficiente para preguntas y comentarios hacia el final y también mostrarles más presente, Santiago, ¿tendrías alguna última recomendación para la gente que está viendo, o que está ahorita en vivo, y la gente que va a ver la grabación, para mantenerse motivado mes tras mes, año tras año en esta práctica que es pues tan importante de mindfulness? Voy a meterme en un tema que podría, literalmente tengo talleres de 2 horas de esto que voy a decir, pero vamos a hacerlo muy cortito. Muy bien. Y es, cuando las personas quieren cambiar, generalmente buscamos motivación, que es lo que vos estás hablando, ¿no? Y muchas veces caemos en la cuenta, en emprender es mucho la cuenta de Instagram con frases motivacionales o con un león y un hombre con un traje. Sí, saca el león en ti o algo así. Eh, o vemos un discurso de Arnold Schwarzenegger o vemos un clip de Rocky en el que Sylvester Stallone habla de no caerse cuando te golpean, etc. Y eso está muy bien, pero si lo pensáramos como alimentación en términos de emoción, eso es como comerte un caramelo. Te va a dar un pico de energía que va a desaparecer. Eventualmente es como, ok, sí, salís de ver el video, estás, pero después la vida se mete en el medio y no lo mantienes. A nosotros nos gusta hacer la diferenciación entre la motivación y tus motivos. Y eso son dos cosas completamente diferentes. La motivación es la motivación en genérico, es como estas frases, este video, etc. Ahora, lo que realmente te mantiene enérgico en largo plazo es recordar tus motivos y tener un mecanismo que te mantenga presente por qué estás haciendo lo que estás haciendo realmente. Y nosotros lo vemos mucho a través de la idea de la misión personal y la visión personal. Bien, lejos, cuando nosotros trabajamos con emprendedores, muchos de nuestros emprendedores no quieren emprender por el Lamborghini y quieren emprender porque de repente quieren ser el lobo de Wall Street. Emprenden porque de repente dicen, ¿sabes qué? Me encantaría poder ir y traer a mis hijas caminando del colegio. Y eso para ellos vale mucho más. O quizás estoy cansado de que cada vez que entro al trabajo es de noche y cuando salgo es de noche de nuevo. Entonces, eso, que es muy personal, es muy mundano en algunos aspectos y en otros no, eso es mucho más poderoso para mantenernos en camino que cualquier otra cosa. Entonces, sirve escribirlo, no tiene por qué ser formalmente una misión o una visión personal, pero incluso tener un papelito donde ustedes se digan, ¿por qué quiero cambiar? ¿Por qué esto es importante para mí? Y leerlo una vez al día, léanlo, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque, y puede ser una anécdota personal, porque me niego a ser igual que lo que hizo mi papá, que yo no quiero ser, por ejemplo, o porque me niego que se vuelva a repetir cierta experiencia en la cual el estrés me ganó y lo que sea.
tengan eso, busquen cuál es su motivo y póngalo en un dispositivo chiquito que los recuerde constantemente. De vuelta, este es un tema súper amplio, pero quería dejarles ahí el tip puntual. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Santiago. Rápidamente, me gustaría compartirles más presente aquellos de ustedes que no se han inscrito. Ya hay, creo que muchos de ustedes ya, pero hay a lo mejor muchos que todavía no. Los invito a que lo prueben. Es una herramienta muy, muy completa que te va a ayudar a crear el hábito de practicar mindfulness regularmente. Entonces, para inscribirte simplemente tienes que ir a máspresente.com sin la triple W, nada más máspresente W, máspresente.com, perdón, y le haces clic en inscríbete. Lo puedes probar gratuitamente por 15 días y si te gusta, el costo es baratísimo, de 99 pesos al mes. Es el costo de un café, casi, casi. Entonces, muy barato. Y una vez que ya ingresaste dentro de Más Presente, vas a encontrar cientos de meditaciones guiadas. Por ejemplo, aquí en esta parte, aquí están agrupadas por diferentes categorías y puedes trabajar en diferentes aspectos y áreas de tu vida. Por ejemplo, veamos aquí las meditaciones del nivel principiante. Tienes muchas de las cuales escoger. También tienes ejercicios para integrar más presencia tanto en tu vida diaria, en tu trabajo, en momentos, por ejemplo, en el que vas en transporte público. Y hay muchísimos, muchísimos ejercicios que puedes incorporar um, en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, aquí al hacer ejercicio. Okay, entonces tienes lo que tienes que hacer y puedes marcar esta actividad como completada y ganar puntos cada vez que completas estas actividades, al igual que ganas puntos cada vez que completas una meditación. Hay sesiones en vivo, las cuales ahí estoy cada semana, los miércoles a las 8 de la noche. La siguiente va a ser el 22 de septiembre. La próxima semana no hay por las fiestas patrias. Y pues Más Presente está diseñado para motivarte a practicar. Vas ganando puntos, vas subiendo de nivel, ganas medallas, puedes ver tu ranking en comparación a otros usuarios. Entonces, es una herramienta muy, muy completa. Si no lo estás utilizando ahorita, te recomiendo que la pruebes gratuitamente, que la uses. Es un recurso muy, muy útil. ¿Sale? Entonces, regreso aquí con ustedes y ahora sí, pasemos a la parte de preguntas y comentarios. Ya hay algunas preguntas ahí pendientes. Preguntaba Ginette, ¿la alimentación interfiere en la meditación? Es decir, ¿se recomienda antes o después de ingerir alimentos? Yo lo que te recomendaría, Ginette, es que mejor no medites después de comer, porque el cuerpo pues está obviamente dedicándole esa energía a la digestión, entonces se vuelve más difícil el mantenerte despierta y estar lo suficientemente alerta, mejor antes de comer, ¿ok? Entonces, esa sería mi recomendación. Eh, Dice Patricia, totalmente de acuerdo, siempre que medito mi recompensa es la paz y tranquilidad. Así es, muy bien. Pregunta Adriana, y esto es para ti, Santi. ¿Controlar los hábitos es un checklist o es más profundo? Bien, voy a retomar un poco lo que decías de la comida igual recién. Como para, obviamente no lo sabe, mi esposa es gastroenteróloga, se dedica a ayudar a personas con temas de alimentación y temas de salud. Ya lo que ella me explicaba a mí, que quizás le sirve para entender un poco por qué dice Héctor lo que dice es, vieron que cuando por ahí comemos pastas o panes y nos agarra un sueño que nos morimos y después tenemos hambre de vuelta. Bueno, generalmente eso tiene que ver con que cuando nosotros comemos muchos carbohidratos tenemos un pico de insulina que después nuestro cuerpo tiende a bajar naturalmente para evitar y eso es lo que nos hace dar sueño. Por eso no es una buena idea probablemente meditar después de comer porque te vas a dormir y no es tampoco la idea. Respecto al tema del control de hábitos es 100% un checklist. De hecho, lo pueden hacer más simple, más complejo. Yo, por ejemplo, acá tengo una aplicación. Voy a cambiar de cámara un segundo para... Vamos a cambiar de cámara. A ver, ahí está, ahí se me ve ahí. Por ejemplo, este es mi control de hábitos. A ver si logro que se vea, no se va a lograr. Por ejemplo, ¿ves? Sí, ahí está. Sí, si quieres hacer tu celular, retíralo nada más un poquito hacia atrás, nada más.
Por ejemplo, a ver si me enfoca, vamos a enfocar, un poquito atrás. Ahí Ahí está. está, ahí está. Bueno, hace un poquito mal. Pero básicamente es eso. Si ustedes se fijan, es día, están los hábitos y están tildados los días. Y es simplemente eso. No hay nada más profundo. Sí recomendaría que siempre que no cumplas un hábito, tengas un segundo de preguntarte, bueno, ¿por qué no cumplí con ese hábito? Pero no tiene que ser nada complejo. Es algo de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3. No se vuelvan locos. Si lo hace muy difícil, como decía Héctor, se van a complicar. Ujú. Muy bien. Dice Soneide, los 50 puntos diarios me apoyan a meditar diariamente. Muy bien, qué bueno, esa es la idea. Pregunta Laura, ¿funciona la idea de que un hábito se crea si lo haces durante 21 días? Esa es una idea que está muy popularizada. En general, no hay un acuerdo en la literatura sobre que eso funcione. Bien, si vos lees literatura sobre hábitos, hay algunas personas que dicen 21 días, hay personas que dicen más, otras que dicen menos. Nuestra experiencia en general es que depende mucho del hábito, depende mucho de vos y tu relación con eso. Quizás si tienes una historia y te es fácil, va a ser menos tiempo. Entonces, lo que nosotros recomendamos son dos cosas para el tema de saber cuándo un hábito ya está incorporado. Una cosa que vos podés hacer es, cada vez que llegue un fin de semana y estás analizando un poco tus hábitos y tienes un momento para eso, puedes preguntarte qué tan fácil y poner una nota del 1 al 10, como si te fue fácil cumplir el hábito como un 9, un 8, del 1 al 10, 7, 6, 5. Y cuando empezás a tener muchos 9, significa de que probablemente ese hábito ya está lo suficientemente sólido como para decir, ok, estoy bien. Ahora, la segunda parte es, muchas veces nos preguntan, una vez que yo incorporo un hábito, bien, ese hábito ya lo tengo incorporado, ¿dejo de controlarlo? Total, ya está incorporado, esa es la duda. No, lo estoy controlando para siempre. Ok. Bien, ¿por qué? Porque a veces sucede que ya tenemos incorporado un hábito y de repente cambia el disparador. Por ejemplo, me cambian los horarios de trabajo y de repente pierdo un hábito que ya tenía. Entonces, mi consejo es que, por más de que pasen 21 días, 30 días o 45 días, sigas controlando esos hábitos a lo largo del tiempo. Es lo mejor que puedes hacer. Muy bien, muy bien. Una pregunta interesante por parte de Francisco. Pregunta, ¿qué es más fácil, adquirir un hábito positivo o dejar un hábito negativo? Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Creo que voy a tener que sacar la carta del depende. Voy a tener que usar la carta del depende porque hay hábitos y hábitos. Bien, incluso de hecho más abajo tenemos una pregunta que es sobre salud, que es bastante complicada porque es como el tema de digamos, de las adicciones, que es un poco lo que dice ahí abajo, ¿no? Hay una parte de las adicciones que son de comportamiento, pero las adicciones pueden convertirse en algo que sea fisiológico. Bien. O sea, vos puedes tener una cuestión fisiológica y que necesita un tratamiento diferente. Entonces yo digo, por ejemplo, que es más fácil incorporar el hábito de meditar o dejar el hábito de comer mal. Y son hábitos muy diferentes, es como comparar peras y manzanas, no es lo mismo. Entonces, yo lo que pensaría es, qué hábito estoy queriendo cambiar y con cuál lo quiero reemplazar. Y esa quizás es una forma mejor de pensarla, como que cuál es el hábito y qué puedo diseñar yo que me permita dejar eso para bloquearlo. Por ejemplo, algo que funciona muy bien con algunos hábitos de improductividad es el tema de las distracciones. Entonces, yo, por ejemplo, este es el hábito de estoy trabajando y abro una pestaña y veo en Instagram, o agarro el celular y veo en Instagram. Y quizás decir, bueno, ¿qué tan fácil puedo dejar ese hábito? Bueno, puedes incorporar un hábito positivo eh, que podría ser, no, pero bueno, ese hábito probablemente te conviene bloquearlo simplemente. Por ejemplo, dejar tu celular en otra habitación o tener una aplicación que no te permita que el hábito que tenga la recompensa, porque cada vez que abro el Instagram lo tengo bloqueado y no lo puedo ver. Hice Así. medio lío, la verdad es que no tengo una respuesta clara de cuál, depende. Perdón, Frank, que te tiré la carta del depende. Trato de tirarla lo menos posible, pero a veces sucede. Muy bien, y creo que la siguiente pregunta de Juan Pablo, pues va muy de la mano, ¿no? Que es, ¿tienen alguna aplicación para dejar hábitos negativos como adicciones al cigarro, alcohol, marihuana y para el estudio? Para el estudio, pues yo creo que aplica mucho todo lo que hemos estado hablando, todo lo que mencionó Santiago. En cuanto a hábitos que son negativos, mindfulness, de hecho, en sí te puede ayudar mucho. Y aquí la clave es notar el impacto que estos hábitos tienen en ti. No es lo único, pero creo que es muy, muy útil el volverte y estar muy consciente en esos momentos
en los que estás fumando, que estás tomando demasiado alcohol, fumando marihuana, etcétera, de el impacto que esto que estás ingiriendo tiene en ti, ¿no? De a lo mejor cómo se siente el fumar en sí y trayéndole toda tu atención, paradójicamente, a ese momento, ¿no? O cómo te sabe la boca y el olor que deja en la ropa y el notar cuando le traes toda tu atención a esto, te das cuenta, esto me está afectando, esto tiene un impacto negativo. Y es muy paradójico porque no tratas de dejarlo de hacer, sino volverte consciente del impacto que estas conductas tienen en ti. Y al volverte consciente de esto que no es, a final de cuentas, positivo, se vuelve el mecanismo que te ayuda a cambiar y dejar esto por sí solo, ¿no? Y de hecho, esta aplicación de mindfulness para cambiar hábitos negativos se ha visto que aplicándole a la parte del cigarro, que tiene mucho mejores resultados que el tratamiento, digamos, estándar en Estados Unidos, ¿no? Entonces es mucho más efectivo que pues, el estándar de oro que se tiene, ¿no? Muy bien. Pregunta Lourdes, ¿podrían comentar nuevamente lo de la voluntad? Un hábito no es voluntad, ¿es correcto, Santiago? Sí, es correcto, no es voluntad. ¿A qué nos referimos con el tema de voluntad? Voluntad es cuando vos, vamos a simplificarlo, vos estás tomando conscientemente una decisión de hacer algo. Por ejemplo, eh, yo voy a agarrar el celular para ver Instagram y digo, no, no voy a ver Instagram. Y dejo el celular. Eso es fuerza de voluntad. Como expliqué hace un ratito, cuando nosotros trabajamos en hábitos, estamos trabajando a nivel inconsciente. Bien, un hábito es algo que de alguna manera termina funcionando a nivel inconsciente dentro de nuestro cerebro. Es como lo que decíamos de subirnos al auto y llegar al trabajo. Bien, nosotros no estamos conscientemente tomando una decisión en cada esquina. Voy a tomar esta ruta y memorizando cómo se ve el mapa de la ciudad para ver cómo llego. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de hábitos, estamos hablando justamente de dejar atrás la fuerza de voluntad para actuar 100% en base a esos circuitos preprogramados, si querés, que fuimos desarrollando dentro de nuestro cerebro. Que de vuelta, el tema de los hábitos es súper interesante en lo positivo porque te permite conseguir muy buenas cosas con poco esfuerzo, y en lo negativo porque te puede aislar de la realidad. Literalmente, de hecho, hay una charla de TED que creo que habla justamente de meditación, que habla de cómo creo que es el 45, no sé si porque hay dos cifras que se suelen manejar, uno es 45 y el otro es 95, pero que habla de que entre el 45 y el 95% de las cosas que hacemos en el día a día son hábitos. Y no somos conscientes de que las estamos haciendo. Entonces, eh, hay hábitos. Si son buenos o malos es una categoría ética que le damos nosotros. Lo que sí o sí sucede es que esos hábitos tienen un efecto, una causa y una consecuencia. Y voy a retomar algo que de la pregunta anterior de las adicciones. Siempre, no tenía el dato ese del cigarrillo, está buenísimo, Héctor, muchas gracias por traerlo. Me lo voy a llevar como recomendación. Pero algo muy interesante en lo cual el mindfulness te puede ayudar con estos problemas de adicción es a estar más consciente de cómo se desarrolla el hábito. ¿Bien? Porque una adicción al final del día es un hábito súper recargado, que termina siendo compulsivo en algún punto. Entonces yo puedo decir, ok, ¿cuál es el disparador que hay detrás de esta conducta que yo estoy teniendo? ¿Y qué es la recompensa que está sucediendo a partir de esto que estoy haciendo? Porque si yo puedo desarmar las tres partes, puedo empezar a pensar, ok, ¿puedo cortar con la estructura del hábito en algún lado? Por ejemplo, si soy un bebedor social, yo puedo decir, ok, cada vez que me junto con estas personas, yo bebo más alcohol. Puedo evitar beber más alcohol, por ejemplo. Algo que me encanta hacer a mí es, a mí me encantan las cosas dulces. El dulce de leche acá en Argentina me encanta, chocolates, alfajores, todo, me comería todo. Entonces, ¿qué hago? No tengo esas cosas en mi casa. Simplemente no las compro. Y me senté con mi esposa y dije, mira, puedo aprender a ser un super Buda frente a la tentación, o puedo no tentarme directamente, y prefiero no tentarme porque es más fácil. Entonces directamente no las tengo ahí. Exacto, y de esa forma no estás gastando energía resistiendo, ¿no? La tentación de tomarte el dulce, ¿no? Muy bien. 100%. Así es. Pregunta Nayeli, ¿cómo hacer para que el hábito continúe y no dejarlo? Lo hago por ciertos días, pero las rutinas y motivada, pero después, como todas las actividades y proyectos, me aburren. Siempre requiero cambios en mi vida, en ocasiones muevo hasta de muebles de mi casa constante
y eso me hace sentir bien y es aquí donde dejo inconcluso todo. Dos puntos ahí que yo mencionaría, Nayeli, es una, por ejemplo, te lavas los dientes todos los días, obviamente, ¿no? Y eso lo haces no porque te entretenga, sino porque ya se volvió un hábito. Y lo haces, como mencionaba eh, Santi, sin gastar energía y sin tener que convencerte de la importancia de hacerlo. Sencillamente ya creaste ese hábito. Entonces, utilizando las diferentes recomendaciones que hemos hablado, entonces puedes crear el hábito de meditar regularmente, ¿no? Y en cuanto a la variedad, creo que está muy bien, ¿no? El más presente, de hecho, incluye pues muchísimas meditaciones guiadas y te podrías pasar pues la mitad de un año y no repetirías la meditación. Entonces ahí tienes muchas meditaciones que te permiten tener esa variación. No sé si hay algo más que quieras agregar a todo esto, Santi. Sí, creo que, o sea, naturalmente las personas pensamos en categorías de blanco y negro, ¿bien? O soy rutinario o tengo cosas nuevas. Y la realidad difícilmente es blanco-negro. Muchas veces tenés grises. Entonces, yo creo que está perfecto que vos quieras tener cosas diferentes y nuevas y experimentar, porque de vuelta es divertido, te permite aprender, quizás tener estímulos diferentes. Sin embargo, el hecho de que vos quieras tener cosas nuevas en tu vida no significa que tengas que cambiar todo el tiempo. Y de hecho, está estudiado científicamente que aunque vos pensás que estás haciendo cosas nuevas todo el tiempo, la gran mayor parte de las cosas que vos haces las son siempre iguales, porque son hábitos, es lo que decíamos recién. Entonces, punto número uno, tener cuidado con el tema del cambio, porque el cambio tiene un circuito de retroalimentación que va muy del lado de los hábitos. Por ejemplo, estoy aburrido, disparador, conducta, hago algo completamente diferente, recompensa, siento esa cuestión de la novedad, ¿no? Esto es nuevo. Ahora, si nosotros retroalimentamos este hábito, este músculo de siempre estar buscando la novedad, eventualmente lo que va a pasar es que se va a reforzar y no vamos a poder mantenernos constantes con nada. Y eso no es positivo. Bien, de hecho es algo que pasa mucho con los chicos hoy en día. Quizás si ustedes tienen sobrinos, hijos, nietos, lo van a ver. Tengo una tablet y de repente la tablet debe poder tener muchísimos estímulos diferentes todo el tiempo. Y si yo estoy buscando estímulos diferentes todo el tiempo, me vuelvo impaciente porque siempre quiero algo nuevo. Mi cerebro me lo está pidiendo. Quiero nuevo, quiero nuevo, quiero nuevo, quiero nuevo. Entonces, cuidado con eso. Pero tenés que, o sea, pero de vuelta, sí tenés que tener cierto nivel de novedad. Mi consejo es, ok, tenelo. Puedes incluso generar hábitos de tener novedad. Todos los días me voy a sentar un rato a pensar una actividad diferente que sea divertida para mí, para el fin de semana. Ok, eso es un hábito. La actividad siempre va a ser diferente, pero el hábito está ahí. Pero la motivación tiene que estar en lo que decíamos, tiene que estar en tus motivos, tienes que ser apoyada en esos procesos inconscientes que mencionábamos al principio de la charla. De vuelta a lo que te dijo Héctor, también es bastante importante, me parece. Muy bien. No hay, no sé si haya alguna última pregunta o comentario. Ya son las 11:30, bueno, 1:30 tiempo de Argentina, entonces no preferiría que no se alargara demasiado esta sesión. Quiero dar las gracias a todos y bueno, pues no sé si hay alguna última pregunta, comentario. Yo voy a hacer un comentario ahí, final, pero si alguien más tiene un comentario puede hacerlo, obviamente. Lo que dijo Héctor de las comunidades es fundamental, es súper importante. Todos conocemos la frase que dice que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Entonces, si nosotros queremos conseguir cosas diferentes, tenemos que juntarnos con personas diferentes. Y si ustedes quieren incorporar el hábito de meditar, una de las mejores cosas que pueden hacer para tener el hábito de meditar es pasar tiempo con gente que medita constantemente. Y eso es la comunidad. Si yo estoy charlando con ellos, te van a apoyar, van a entender lo que estás pasando, van a tener el consejo adecuado para el momento cuando lo necesites. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Santiago. Como siempre, un placer. Nos compartiste muchos puntos muy útiles. Te agradezco mucho tu tiempo y toda la experiencia, la expertise que nos acabas de compartir. Dice Patricia, súper recomendable la meditación de los miércoles. Les recomiendo mucho nuevamente que prueben Más Presente. Es una herramienta muy útil. Ahí estoy yo para apoyarlos. Hay un grupo muy bonito, entonces pruébenlo. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Que tengan un bonito sábado
y seguimos en contacto. ¿Sale? Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Sale. Gracias, Santiago. Chao, muchas gracias. Que terminen muy bien el día. Y Héctor, muchas gracias por la oportunidad. Siempre disfruto un montón charlar con vos. Igualmente. Gracias. Cuídate.